4月3日、日本時間、そして4月2日、米国時間、社員タイムオン、ニューヨーク、ポストスポーツと ESPN スペイン語版で語られたのは、ただの口頭ではなかった。それは、大谷翔平という存在が、再び、物語の中心へ戻ってきた瞬間だった。クリーブランド戦での今季初登板、6回87球、被安打1、6奪三振、無失点。数字だけを並べれば完璧に近い。だが大谷自身は、試合後に静かに語った。まだ改善できる部分がある。と、その言葉の裏には、頂点に立ちながらもなお先を見据える覚悟がにじんでいた。そして議論はすぐに、彼の存在そのものへと向かう。もはやベーブ・ルースとの比較すら意味を持たない。同じ試合で投げ、そして3度出塁する。そんな選手は歴史上存在しなかった。彼は、ユニコーン。説明不能の領域に足を踏み入れた存在だ。番組では、ドジャースが彼をどう起用するのかも議論された。投手としての負担、打者としての役割、その両立の難しさ。だが結論は一つに収束する。彼の限界を決めること自体が無意味だということだ。これは復帰ではない。新たなショーの始まりだ。その先に何が待つのか、ぜひ、その目で見届けてほしい。To the Dodgers. Shohei Ohtani showed off again exactly what he's able to do on a baseball diamond. And he spoke after the game on what he needs to improve on. Last year I felt good, but this year I do feel a lot more loose and easy pitching overall. And, looking back at today's outing specifically, that wasn't necessarily the case. So that's something I want to work on. But compared to last season, I do feel a lot loose and easy. Bag it, Babe Ruth. I don't ever want to hear Shohei Ohtani and Babe Ruth in the same sentence ever again. It is an insult to Shohei Ohtani. Watching Shohei Ohtani pitch for the first time in 2026 last night against Cleveland, if you're a Dodger fan, you'll love it. If you're a sports fan, a baseball fan, and I know that you are, honestly, this is why you love sports. You are seeing things on the diamond that you have never seen before, that have never been done in the history of the game. When you look at Shohei Ohtani, 6 innings pitched last night, the fact that he was able to throw 87 pitches, 1 hit, all 6 strikeouts on just incredible looking breaking pitches that were just, breaking knees and ankles, and his command and his stuff was incredible last night. It's unreal. Then you factor in, he was able to get on base as a batter 3 times. Babe Ruth didn't do this. He never did this. And I'm not sitting here, I didn't wake up this morning and say, how could I, slander, the Bambino? That's not my point. The point is, Ohtani is light years better than Babe Ruth. I mean, the California Post absolutely nailed it as always on the back page. I mean, this is why this is the hottest ticket in town. And think about the fact that Shohei Ohtani, I want you to just really, at the end of the day, appreciate this. He has the longest active streak right now for scoreless innings. Scoreless innings. He has right now the longest streak for consecutive games getting on base. I want you to stare at the screen for a second. Just stare at this. The longest on-base streak, 36 games, getting on base as a batter. The longest streak right now in baseball, regular season, of scoreless innings as a pitcher. This is not normal behavior. This is not just a run-of-the-mill, oh, he's fantastic. He's a unicorn. He's the best baseball player who's ever played. He's on the handful of athletes in terms of the greatest athletes in the history of North American professional sports. I mean, there is no other comparison. And here's the deal. I never want you to take this for granted. Like every single time Shohei Ohtani does something like this, we need to focus on it. We need to stress it. We need to yell about it. We need to put up graphics to hit it home, because the numbers and the first time this, first time that, it's like something we've literally, because it's true, never, ever seen before. Never seen before. I'm honestly obsessed.
And I think that when you look at what Ohtani brings to the table, it's unicorn material. And look, it's not out of the realm of possibility here. We've already seen, MVPs in the regular season. We've obviously seen when it's all said and done a 50-50 season. He couldn't pitch one year, so he's bored. I'll steal 50 bases. I want you to consider this for a second. And this was something that Jeff Passan from ESPN gave me on my SiriusXM radio show a couple of weeks ago. And he said, Adam, I'm just throwing this out to you, and I want you to tell me what you think. Shohei Ohtani, Cy Young. Like, why not? And can you imagine if somehow Shohei Ohtani won the Cy Young? Like, that doesn't even translate. And for the sake of conversation and fairness, and Yamamoto pitches tonight, he's not even the best starter on his own team. But I never want this, and I'm never going to let this be ordinary. This is next level unicorn freak material. 6 dominant shutout innings last night as a pitcher. 87 pitches, 6 strikeouts, and he got on base 3 times in the same game. And this is another example of why, to me, Dodgers are winning 120. Dodgers are absolute must-see TV. Dodgers are unbelievable in everything. And anyone who says the Dodgers have ruined baseball, you're lying and you're not paying attention. Bienvenidos a una nueva edición de Saliendo del Horno, aquí en nuestro canal de YouTube de ESPN Deportes, con Enrique Rojas, Guillermo Celis, Luis Alfredo Álvarez y Orlando El Duque Hernández. Recuerden que tenemos 2 segmentos por semana. Pero espérense, tenemos primicia. A partir de la semana que viene, porque ustedes lo han pedido, no van a ser 2 segmentos, vamos a tener 3 segmentos por semana. Lunes, miércoles y viernes seguiremos en TikTok y también seguiremos en Facebook en ESPN-Béisbol. Voy a comenzar contigo, Duque, porque ayer vimos la primera apertura de Shohei Ohtani. Los Dodgers se llevaron la victoria. ¿Cómo viste tú, Duque, desde el montículo a Ohtani? Que por cierto, Duque, se le olvidó que él iba a batear y tuvieron que hacerle una seña y Ohtani tuvo que salir corriendo y ponerse toda la protección y fue a batear. Pero ¿cómo lo viste, Duque? No, realmente inmenso. Lo que se esperaba, ¿no? Me parece que Ohtani ya enseñó desde el spin trainer que estaba listo para lanzar. Me parece que no hay dudas de que está saludable. Se vio con la velocidad, con todos sus lanzamientos, utilizándolo bastante. Se vio bastante enfocado, disfrutando lo que estaba haciendo. Me parece que Ohtani está listo para empeño. No voy a hablar de los números ya de Ohtani no nos asustan. Realmente es un hombre que sabe. A ti no te asustan, pero ya a los lanzadores. No, a los bateadores sí, a los bateadores le asustan. Quizás, por ejemplo, 3 bases por bolas, quizás ahí un poquitico, que fue ya bastante tarde. Me parece que estuvo bien. Es lo que esperaban de él, 6 ponchados. Pero sobre todo lo que tenemos que ver en Ohtani es que se mantenga saludable, mirando su velocidad, que no bajó en ningún momento. Solo la baja cuando él quiere, porque sabe lanzar una recta 96, 97, sí. 98. Y luego te lanza una recta 94 y tú dices, pero nuevamente te sube la velocidad. El zinc es muy bien. Me parece que sí. Gracias a Dios, una buena actuación de Ohtani. Luigi, ¿a ti qué te parece de la manera como lo van a utilizar a Shohei Ohtani? Va uno. Pero, ¿cómo lo van a utilizar, Luis? ¿Cada 5 días? ¿Cada semana? ¿Cuál es la mejor manera de dosificarle las aperturas a Shohei Ohtani? Yo creo que el principio de temporada está bien allí como cuarto, quinto abridor, Ernesto. Recuérdate que tiene una temporada completa sin lanzar. Concuerdo que se vio magnífico, bien inspirado, porque 2 japoneses también actuaron delante de él, Yamamoto y Sasaki, y no lanzaron mal, sobre todo Sasaki, que sorprendió porque no había tenido un buen sprint training y terminó con 4 entradas. Aunque perdieron los Dodgers ese partido, no se vio mal por 4 entradas ponchando a 4. Pero el caso de
Ohtani, específicamente como lo que me estás preguntando, yo creo que sí, que hay que esperar esos primeros días. Tuvo 87 lanzamientos, 54 en strike, buen comando sobre la recta, como indicaba el Duque, y esto es muy importante para él ir soltándose, entrando en situación de juego, recordándose que tiene que batear también de cuando lanza, todo ese tipo de cosas que van a ir más o menos yendo a su favor a medida que avanza la temporada. Y después, de acuerdo, tienen buena rotación los Dodgers, Ernesto. No es una preocupación donde ubicarlo a él. Imagínate tú que Ohtani sea un cuarto abridor dentro de este equipo. Bueno, más imposible de ganarles. Guillermo, ¿qué te sorprendió más? Que haya ido por 6 entradas, que en esas 6 entradas solamente le conectaran un hit, que en esas 6 entradas Memo ponchó a 6. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de Ohtani? Mira, yo como Orlando no quiso hablar de números hoy, yo quiero hablar de números para complementar lo que dijo el Duque. Y ahí va también tu pregunta, Ernesto, lo de la sorpresa. Me sorprende 87 lanzamientos, pensé que iba a ser un poco menos, porque bueno, estamos hablando de que lo han llevado con algodones, de que es su primera apertura de la temporada, de que sí va a lanzar solamente una vez a la semana para llevarlo con cuidado. Pero bueno, cuando una primera apertura llega a 87 picheos, no hay mucho que ir reservando ni que ir dosificando. Y creo que ayer Dave Roberts y el alto mando de los Dodgers lo dejó claro, ¿no? Ese 87 sí me sorprende. No me sorprende el número de ponches, que sea solamente un hit, las características de los picheos que ya destacaba el Duque también. El 87 sí me sorprende. Y el otro que me sorprende es el 200. Porque muchas veces decimos, cuando alguien falla un turno a la ofensiva, se lleva eso a la defensiva y comete algún error. Bueno, Ohtani está teniendo problemas para batear en este inicio de temporada. Está bateando apenas 200. No ha sido el Ohtani que todos nosotros conocemos. Va a tomar el ritmo, sí, claro que lo va a tomar. Pero no se lleva eso a la loma. O sea, no sube a la loma pensando en que no está bateando nada. A lo mejor sí, se le olvidó que iba a batear y todo lo que ya platicaste, Ernesto. Pero los números como pitcher, soberbios, espectaculares, una actuación muy sólida, sin estar pensando que los problemas en este inicio de temporada han llegado cuando viene a batear, ¿no? Ese es un buen punto, Enrique, porque pudiéramos también combinar la idea de que los días que Ohtani lance, si no le está yendo bien a la ofensiva, entonces vamos a utilizar bateador designado y que Ohtani solamente se preocupe por lanzar. Esa es una idea. ¿O tú prefieres que, Quique, que los días que él lance, que él siga bateando? Claro, es el mejor bateador de los Dodgers. ¿Por qué van a anular ellos mismos la mejor arma ofensiva que tienen? Ohtani no ha pegado como uno espera comenzando. Solamente van 6 juegos. Pero en esos 6 juegos ya lidera Grandes Ligas en boletos recibidos. Ojo, esa puede ser una de las razones que ha limitado que pueda hacer daño. Ayer recibió 2, además pegó un hit. Y estas estadísticas, Ohtani, incluyendo sus últimas apariciones del año pasado, tiene 22 entradas y 1/3 sin permitir carreras. Es la racha más larga de cualquier pitcher de Grandes Ligas. Y como bateador tiene 36 juegos consecutivos envasándose. Es la racha más larga de cualquier bateador de Grandes Ligas. Uno dice estas cosas y no termina de aterrizar sobre lo que estamos viendo. Es una cosa que ya raya lo ridículo, pero bueno, era muy importante ver esta primera salida de Ohtani en el año en que los Dodgers no le van a poner ninguna limitación, porque ya él regresó el año pasado. Se nos olvida de la forma en que lo llevó el equipo, dándole riendas sueltas apenas en el mes de septiembre. Pero qué bien lució Ohtani, qué bien ha lucido en la primavera. Hay que recordar que él se fue a Japón al Clásico y no había lanzado y simplemente debutó cuando regresó. Tuvo 2 salidas. Esta fue apenas su tercera apertura, incluyendo la primavera, de todo el año para Shohei Ohtani, y no ha lucido como que tenga tan poco trabajo de preparación inmenso el japonés en esa dualidad única que puede hacer en el béisbol. Duque, yo quiero cerrar contigo para que tú nos des una idea de qué tan difícil, Duque, es lanzar
y batear en el mismo juego, porque tú vienes, Duque, de esa generación en la que al lanzador le tocaba también batear. Sí, pero antes de darte la respuesta, voy a decir que escogí rápido el picheo y por una razón fue, porque el bate mío estaba bien muerto. Antes de salir era -0. -0 de averaje. Oiga, él aplaudía cuando lo mandaban a tocar. No, realmente es difícil, Ernesto, y por supuesto, en la época mía vi a pocos bateadores lanzando y a la vez lanzadores que bateaban. El ejemplo, por ejemplo, así, Liván Hernández, que era un bateador desde los juveniles, que en los mundiales juveniles se destacaba, pero no son muchos. En Michael Quinteros y algunos así. Pero realmente es difícil lo que él hace. Es un trabajo doble. Y el punto de Memo me encantó. Cómo se dio a un hombre que no está haciendo bien con el bate y lo lleva, va a la lomita, óigame, y está como si nada está pasando con el bate. Él solamente se dedicó, de hecho, no fue agresivo para robar, para correr, lo veíamos bien pegado a las bases y yo estaba esperando a ver si salía, no, con roletazos tampoco fue agresivo, corriendo tan fuerte. Me parece que va bien y ese punto que dice Kiki también es bueno. Él no debe tener limitaciones para lanzar. Además, que son las 3 salidas que ha hecho, ¿no? 2 y esta. 3. No, pero él también estuvo lanzando juegos simulados y los juegos simulados también cuentan. Aunque no son números tan grandes pero sí cuentan a la hora de tú funcionar para ir hacia una salida. Así que me parece que él está bien, va a estar bien. Impresionante de verdad. Y esperemos que pueda levantar. Eso sí, mi pregunta es, ¿habrá un 50-50? Ajá. Bueno, cuando hablamos de Ohtani, uno nunca puede ponerle límites porque entonces viene una temporada y otra vez nos sorprende. Vamos a ver, yo creo que aquí vienen esos temas que quedarán para cada vez que Ohtani esté bajo la lupa, cada vez que él suba a un montículo naturalmente, de quién estamos hablando. ¿Cuántas aperturas le van a dar los Dodgers esta temporada? ¿Cuánto va a poder Ohtani recuperarse? Porque el que batea, batea, y ya todos sabemos la gran calidad que tiene el mejor jugador